Hola, buen día. En este video vamos a platicar sobre generalidades de los contratos. Los temas que vamos a tratar van a ser los siguientes. Vamos a hacer un resumen sobre la historia muy breve de los contratos y cómo están regulados en nuestra legislación nacional. ¿Cuál es el principio de los contratos? El pacta sunt servanda, ¿qué significa? ¿Qué alcances tiene? ¿Por qué continúa vigente hasta nuestros días? También vamos a hacer referencia brevemente al Código Napoleónico. Posteriormente vamos a ver los artículos 1792 y 1793 del Código Civil Federal, cómo están regulados los contratos en México. Posteriormente analizaremos los requisitos para los contratos que están en el artículo 1794. ¿Cuáles son las causas de invalidez de los contratos? Artículo 1795 del Código Civil Federal. ¿Cuál es el objeto de los contratos? Artículo 1824. Y finalmente, cerraremos con algunas reflexiones sobre los contratos y algunos ejemplos para analizar cuáles son contratos electrónicos y cuáles son contratos informáticos. Entonces, empezamos. Bueno, como inicialmente lo comenté, nuestro derecho, nuestra legislación nacional está basada en nuestro sistema jurídico en el sistema neorromanista. Bueno, como su nombre lo indica, proviene del derecho romano, pero está renovado, neorromanista. ¿Qué pasó? Miren, el derecho romano fue muy importante y creció mucho, se desarrolló en su momento. Digamos que hubo muchos jurisconsultos, muchos estudiosos del derecho romano, y básicamente hubo un emperador que se llamó Justiniano en el siglo VI después de Cristo, que valoró la gran importancia que tenía su sistema de normas y eso lo llevó a convocar a distintos jurisconsultos de su época, los más brillantes, los más importantes, para que se hiciera una nueva sistematización de normas que fue muy importante y de gran trascendencia. Gracias a esta codificación o a esta sistematización de normas, es que este derecho prevalece hasta nuestros días. Fue muy importante porque, como recordarán ustedes, los romanos conquistaron muchas tierras, entonces ellos necesitaban que sus regulaciones o sus leyes tuviesen vigencia podemos decir, en un terreno cada vez más grande, y por eso requerían un cuerpo de leyes muy bien fortalecido. Tan fortalecido que crearon un compendio muy extenso, muy amplio de leyes, y de ellas nace, por ejemplo, el digesto. Esta compilación se llamó el Corpus Juris Civilis, y uno de estos libros, como les mencioné, era el digesto. Este digesto lo guardaron en las bibliotecas de la Edad Media, y cuando pasa el tiempo, ya recordarán ustedes o sabrán que muchos de los claustros se convirtieron en universidades. En una de estas universidades, un sacerdote que se llamó Himerio, en el siglo XII, redescubrió el digesto, que, como ya les había mencionado, formaba parte del Corpus Juris Civilis de Justiniano. Entonces, reencuentra este libro, que es el del digesto, y se lo entrega a los otros sacerdotes que también estudiaban derecho, o que también estudiaban leyes, perdón, y ellos empiezan a traducir ese texto y hacerle comentarios al margen. Esos comentarios se llaman las glosas, y con base en esas instituciones romanas
se crean unas nuevas instituciones del derecho romano, ¿no? Podríamos decir que se refortalecen o se renacen en el medievo. Pasa el tiempo y estas instituciones van tomando vigencia, ¿no? Estas codificaciones que ya habían hecho los romanos. Y bueno, esto fue en el derecho romano. Luego en Francia, estas mismas codificaciones son nuevamente puestas en vigencia porque un ejercicio muy parecido al que había hecho Justiniano lo hizo Napoleón. Napoleón convoca a los jurisconsultos de su época, a los abogados más destacados, para que redactaran un código civil que se le denominó el Código Napoleónico, que muchas de sus instituciones y muchas el capitulado que conforma este nuevo Código Civil están basadas muy ampliamente en las del derecho romano. Entonces, Napoleón redacta este nuevo código, que vale aquí la pena hacer la mención que la diferencia entre código y ley, o sea, ustedes dirán, ¿por qué existe el Código Civil y el Código de Comercio? ¿Y por qué existe la ley de instituciones de crédito, la ley de... O sea, ¿cuál es la diferencia entre código y ley? Bueno, pues básicamente es la que les acabo de mencionar. Los códigos abarcan muchos libros, mucha legislación, son como un compendio de muchos temas. Un ejemplo muy claro es el del Código Civil. Nuestro Código Civil abarca personas, abarca familia, abarca sucesiones, es decir, que no solamente regula, por ejemplo, en materia de divorcio, no es la ley para la institución del divorcio, sino que abarca temas muy extensos y de muchas visiones diferentes. Por decir algo, abarca bienes inmuebles, cosas, sucesiones, testamentos. Bueno, sucesiones y testamentos es lo mismo. Pero a lo que voy es que una ley es un ordenamiento muy ejecutivo, muy práctico sobre un solo tema, mientras que los códigos son legislaciones que abarcan de temas muy diversos. Caso concreto, Código Civil y Código de Comercio. Entonces, regresando al tema de Napoleón, bueno, pues como ustedes deben saberlo, Napoleón, bueno, pues estuvo en Francia y nuestro derecho proviene del derecho español, porque los españoles nos conquistan, llegan a México, que no se llamaba México, sino la Nueva España, y de la Nueva España, bueno, se traen esta legislación de Europa, que es en la que nosotros nos basamos para realizar nuestros códigos vigentes o actuales. Nuestras instituciones jurídicas fueron creadas con base en las instituciones jurídicas europeas, exactamente la francesa y la española, que a su vez se inspiraron en el derecho romano. Ok, bueno. Entonces, después de esta breve historia, vamos a poder entender por qué, o más bien, ¿por qué les digo todo esto? Bueno, porque una base de nuestros contratos actualmente en nuestra legislación vigente es el término pacta sunt servanda. Toda esa historia fue para poder llegar a esta base. ¿Qué significa pacta sunt servanda? Bueno, significa que los pactos deben cumplirse. ¿Y de qué manera deben cumplirse? Bueno, tal y como lo acordaron las partes. Es decir, miren, nosotros todos los días hacemos constantemente pactos. Desde, por ejemplo, que te subes a un taxi y le dices al señor, lléveme a donde les gusta, lléveme a la UNAM, lléveme a CEU, y el señor te lleva. Ahí hay un acuerdo de voluntades, hay un pacto.
le propones y él acepta llevarte a un lugar por un pago. Entonces ahí hay un acuerdo de voluntades. O tú llegas a la tienda y le dices al señor, deme un pan de caja, deme un pan, y el señor te lo da. Bueno, en ese momento se celebra un contrato. Hay un acuerdo de voluntades. Nuestro código establece que un contrato es un acuerdo de voluntades. Como pacta sunt servanda, los pactos deben cumplirse. Ok. Entonces, ahora sí vamos a nuestra regulación nacional. Vamos a fundamentar este video en el artículo 1792-1793 del Código Civil Federal. ¿Por qué nos vamos a basar o por qué vamos a fundamentar este artículo en el Código Civil Federal? Porque debido a que estamos en una plataforma, pues vamos a suponer que lo está viendo gente que no nada más pertenece a la universidad, sino que de todo el territorio nacional. Entonces vamos a fundamentar este video en el Código Civil Federal y no así en el Código Civil de la Ciudad de México, que sería el que utilizaríamos normalmente para dar la clase porque se encuentra territorialmente dentro de la Ciudad de México. De cualquier manera, el Código de la Ciudad de México está basado a su vez en el Código Civil Federal. Nada más que ahora, bueno, ya tiene algunas reformas porque tenemos instituciones que ya no se emplearon en el Código Civil Federal. Por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo se reguló pues más recientemente. Por ejemplo, me parece que pues por ahí de 2010, me imagino, la verdad. No recuerdo exactamente la fecha, pero cuando se separa el Código Civil de la Ciudad de México del federal, pues ya hubo instituciones como del matrimonio entre personas del mismo sexo que ya no estaban insertas ya no estaban reguladas en el Código Civil Federal, por eso hay algunas diferencias. Pero en el caso de los contratos, no aplican esas diferencias porque ya existían. Luego entonces el artículo 1792 del Código Civil de la Ciudad de México va a ser el mismo que el artículo 1792 que del Código Civil Federal. Ok. Hecha la aclaración anterior, vamos a señalar que para el artículo 1792, convenio del Código Civil, convenio es el acuerdo de voluntades para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Ok. Y el artículo 1793 señala que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. ¿Qué significa esto? Bueno, el código distingue dos figuras. La primera, convenios. La segunda, contratos. Y dice que cuando crean, transmiten, modifican o extinguen, son convenios. Pero si esos convenios únicamente modifican o extinguen, si esos convenios únicamente producen o transmiten derechos y obligaciones, entonces son llamados contratos. Otra vez, si crean, transfieren, modifican o extinguen, son convenios. Pero si únicamente crean o transmiten, entonces son llamados contratos. Bueno, entonces, ¿qué ocurre cuando modifican o extinguen? Pues ya lo aclaró el código. Si modifican o extinguen, entonces son llamados convenios. ¿Qué significa esto? Porque es como un tanto enredado. O sea, ¿hacia dónde va? Bueno, hacia allá vamos. Cuando existe un acuerdo de voluntades, puede ser que sea para crear, transmitir, modificar o extinguir, ¿no? Ya nos quedaron las 4 condiciones para que exista un acuerdo de voluntades que se va a denominar convenio. Si este convenio crea o transmite, es llamado, derechos y obligaciones, es llamado contrato. Si modifica o extingue, es llamado convenio. Es decir, cuando yo le digo a una persona, por favor, por ejemplo, el ejemplo otra vez del taxista,
por favor, lléveme a Chapultepec, y ese señor me lleva, ahí hay un acuerdo de voluntades. En ese ejemplo, están creando, transmitiendo, modificando o extinguiendo obligaciones y derechos. Pues estamos creando una nueva obligación porque antes no existía. Yo le digo al señor, lléveme, y el señor me lleva, yo le pago. En ese momento está creando una nueva obligación. Pero hay ocasiones en que estas obligaciones que se crean en los contratos no se concluyen. Vamos a poner el ejemplo en que yo le pido a un arquitecto que me haga una casa, y el arquitecto, cuando redactamos el contrato de servicios profesionales, me dice que sí, cómo no, con todo gusto, y él considera que va a tardar 3 meses en elaborar el contrato. Entonces, en las cláusulas, la cláusula de vigencia, vamos a poner 3 meses, del 1 de enero al 30 de marzo. Pero, ¿qué pasa cuando esa persona que se obliga no alcanza a cumplir con una de las cláusulas del contrato, que en este caso, por ejemplo, es la vigencia? Pues entonces se crea un convenio modificatorio. Eso es lo que significa esos dos artículos del Código Civil. Lo que te está queriendo decir el Código Civil es que cuando modificas o extingues obligaciones, no tienes que redactar un nuevo contrato, sino que vas a crear un convenio. Así lo establece cuando dice: los convenios que producen o transfieren obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Es decir, que cuando modifican o extinguen, se llaman convenios. De tal manera que cuando no se cumple con un contrato cabalmente y las dos partes siguen estando de acuerdo, entonces tienen que celebrar un convenio modificatorio y no tienes que celebrar un nuevo contrato. Entonces estableces que solamente por cuanto a la cláusula tercera de la vigencia vas a modificar el plazo para la realización del servicio, que en vez de ir del 1 de enero al 30 de marzo va a ser del 1 de enero al 30 de junio. Y ya nada más haces esa aclaración en un convenio modificatorio, lo firman las partes que están de acuerdo y surte los mismos efectos que el contrato inicial. Entonces, eso es a lo que regula, a lo que se refiere esa regulación de los artículos 1792 y 1793, que cuando vas a crear o transmitir derechos y obligaciones vas a hacer un contrato, y cuando vas a modificar o a extinguir un contrato, pues entonces celebras un convenio. De tal manera que el convenio es el género y el contrato es la especie. Bueno, también es importante leer lo que establece el artículo 1859 del mismo Código Civil, que a la letra dice: las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos en lo que no se opongan a la naturaleza de estos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos. Es decir, que no hay una regulación particular sobre contratos o convenios, sino que van a fungir las mismas generalidades establecidas en el código. Ok, todo esto nos lleva a entender que solamente los convenios pueden modificar a los contratos. Muy bien, ahora vamos a ver requisitos de los contratos. ¿Cuáles son los requisitos de los contratos? Para que se pueda celebrar un contrato de acuerdo al artículo 1794 del Código Civil Federal, necesitamos en primer lugar el consentimiento y en segundo el objeto. ¿Qué es el consentimiento? Como habíamos señalado anteriormente, un contrato es un acuerdo de voluntades. Luego entonces, lo más importante pues es que las dos partes estén de acuerdo, ¿no? Otorguen su consentimiento. Y en segundo lugar, que haya un objeto materia del contrato. ¿Qué es el objeto de los contratos? El objeto es aquello que se va a entregar, el servicio que se va a prestar, o sea, es decir, la materia, el objeto es lo más importante del contrato, la cosa que se va a entregar, el servicio que se va a prestar.
o aquello que la parte se obliga a dar, a hacer o no hacer. Uy, se me cayó mi cuaderno. Yo con mi eterno pleito con los cuadernos. Entonces, los requisitos para la celebración de los contratos, de acuerdo al artículo 1794, es el consentimiento y el objeto. Ahora, ¿cuáles son las causas que pueden invalidar a un contrato? De acuerdo a lo establecido en el artículo 1795. Los contratos pueden ser invalidados por incapacidad legal. ¿Qué es la capacidad? Primero vamos a saber qué es la capacidad. La capacidad es la facultad que otorga la ley para ser sujeto de derechos y obligaciones. Y esta se divide en dos. Puede ser capacidad de goce o capacidad de ejercicio. La capacidad de goce la tenemos todos por el simple hecho de ser humanos. Por ejemplo, podríamos citar, si una señora queda embarazada y el marido fallece, el menor que no ha nacido ya es sujeto de derechos y obligaciones, consecuentemente. Es decir, ya tiene capacidad de goce, aunque no haya nacido, él ya tiene derecho a heredar, por citar un ejemplo. Por ser hijo de matrimonio, si las personas estuvieran casadas, aun cuando no haya nacido, ya tiene derecho a ser sujeto de la herencia. Es decir, tiene capacidad de goce. La capacidad de ejercicio es un poco más compleja, porque requiere que las personas sean mayores de edad y estén aptas de sus capacidades mentales. Es decir, por ejemplo, una persona que tiene alguna enfermedad mental, que tiene algún problema crónico que no le permite desplazarse, que sea apostador, consuetudinario, tenga algún vicio, es una persona que no va a poder obligarse en materia de obligaciones, ¿no? Cito un ejemplo. Una persona que tenga, no sé, 40 años de edad, que tiene un problema mental, una discapacidad, y fue sujeto de una herencia, pero fallecieron sus papás, uno de sus hermanos va a tener que demandar un juicio que se llama interdicción para que pueda representarlo como un tutor y esa persona pueda disponer de sus bienes. Porque aquellas personas que no están en capacidad de ejercicio no tienen facultades legales para llevar a cabo la celebración de contratos o obligarse jurídicamente. Entonces, la capacidad, regresamos las causas de invalidez de los contratos. Una puede ser la incapacidad legal, que es la incapacidad de ejercicio de la que estamos haciendo referencia. Luego, también otra causa para que pueda ser invalidado un contrato es porque tenga vicios del consentimiento. ¿Qué son los vicios del consentimiento? Bueno, los vicios del consentimiento pueden ser dolo, error, violencia o lesión. El error es cuando se tiene una percepción distinta de algo que se va a dar, hacer o no hacer, de tal manera que si se tuviera la certeza de que ese propósito es de otra manera, no se celebraría el contrato. Cito un ejemplo para no enredarlos. Un candelabro plateado y un candelabro, que yo pienso que voy a comprar un candelabro de plata, pero es plateado, ¿no? De tal manera que si yo supiera que ese candelabro no es de plata, a lo mejor no lo adquiriría. Ese es el error, cuando tú tienes una visión distinta de la realidad. El error, el dolo es cuando una persona conoce el error en el que te encuentras y no te corrige. Eso es dolo en materia civil. Error, dolo, violencia, cuando alguien te obliga a comprar algo sin tu consentimiento, o sea, de manera increpante, logra que tú adquieras, te obligues, contrates algo, eso tampoco puede ser convalidado como un contrato.
y porque el fin no sea lícito o porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece. Entonces estamos hablando de 4 condiciones por las que puede ser invalidado el contrato. Las repito: por incapacidad legal de una de las partes, por vicios del consentimiento, porque su objeto, motivo o fin no sean lícitos, o porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley lo establece. ¿En qué casos no se manifiesta el consentimiento en la forma que la ley lo establece? Bueno, podríamos citar el ejemplo de una compraventa de un inmueble. La ley establece que se tiene que hacer por escrito y ante notario. Entonces, cuando tú adquieres un inmueble, una casa, y no lo protocolizas, si no lo haces ante notario y no lo protocolizas por escrito, no, entonces no va a surtir efectos esa compraventa. Es un contrato inválido, porque no cumple con las formas que la ley establece. Lo mismo podríamos decir del contrato de matrimonio. El contrato de matrimonio también la ley establece que debe ser por escrito y ante un juez del registro civil. Si no se cumple con esta forma, entonces no puede ser válido ese contrato. Los contratos son inválidos. ¿Ok? Espero que haya quedado claro los motivos por los que pueden ser invalidados los contratos. Luego pasamos al objeto de los contratos, que también ya creo que lo había mencionado. El objeto es la cosa que el obligado debe dar. Está regulado en el artículo 1824 del Código Civil Federal. El objeto de los contratos es la cosa que el obligado debe dar o el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Luego, para que pueda considerarse el objeto de los contratos, de acuerdo al artículo 1825, el objeto debe, 1, existir en la naturaleza, 2, ser determinado o determinable, y 3, estar en el comercio. Si no cumple con esos 3 requisitos, el contrato no puede llevarse a cabo. Vamos a poner ejemplos. Que el contrato no existe en la naturaleza. Por ejemplo, un contrato ¿qué no existe en la naturaleza? Pues una nave extraterrestre, ¿no? Vamos a citar ese ejemplo. Pues una nave extraterrestre no existe en la naturaleza, entonces no podemos hacer un contrato de naves extraterrestres. 2, determinado o determinable. Un contrato indeterminable no puede ser objeto de un contrato. ¿Qué podría ser un contrato indeterminable? Por ejemplo, si compráramos un lote de autos, así lo señaláramos en el contrato. Estamos adquiriendo un lote de autos. ¿Y qué significa? Un lote pueden ser 5, 10, 25, 50. O sea, si tú no estableces claramente en el contrato a qué te estás obligando, qué estás adquiriendo, es decir, en el caso del lote de autos tendrías que poner cuántos son, de qué año, bueno, de qué modelo, de qué color, cuáles son las placas, a nombre de quién está. Todo eso se tiene que establecer muy claramente en el cuerpo del contrato. De lo contrario, ese contrato no puede ser válido. Entonces habíamos dicho, existir en la naturaleza, ser determinado o determinable y estar en el comercio. No puedes hacer un contrato de algo que no esté en el comercio. Por decir, no puedes hacer un contrato de órganos humanos, de drogas, de piezas arqueológicas, de armas. De esos contratos no pueden existir porque no existen en el comercio. ¿Ok? Y finalmente los contratos deben ser posibles y lícitos. O sea, lícitos, no ilícitos. Posibles, lícitos. Bueno. Entonces, con esto ya sentamos la base para irnos al siguiente video, que son los contratos, cuándo es un contrato electrónico y cuándo es un contrato informático. Como hemos hablado en otros videos, el derecho se encarga de regular aquellos casos que pueden generar problemas en la sociedad. Es decir, el derecho está redactado para que resuelva
problemas y ponga orden en una sociedad. Por eso es tan necesario el derecho. Los problemas que van surgiendo de la sociedad van obligando al derecho a plantear sus problemas iniciales, que fue lo que ocurrió cuando empiezan los sistemas informáticos a afectar la vida de la sociedad. De repente nos damos cuenta que hay sucesos, hay hechos en la naturaleza que están ocurriendo y que no han estado regulados previamente o que no estaban regulados previamente. Entonces aquí viene la disyuntiva, ¿qué hacer? ¿Crear una nueva legislación o estos problemas informáticos integrarlos a la normatividad vigente? Y eso fue lo que ocurrió, que tuvimos que integrar los nuevos problemas informáticos a una normatividad que ya existía. Y así empezamos a reconocer o a regular en los códigos cuáles son los contratos electrónicos, cuáles son los contratos informáticos, cuándo afectan unos, cuándo afectan otros. Y eso va a ser la materia de nuestro siguiente video, contratos electrónicos y contratos informáticos, que los invito a verlo. Gracias.